Hola, hola. ¿Se escucha, por favor? ¿Se fue la señal? Sí, se escucha, Lisa. Sí, pero por un momento se me cortó acá. ¿Ustedes también? Anormal. Mientras tanto, mientras se recomponía acá mi computador, me fui a borrar la pizarra. Bueno, bien. Bien que no tengamos problema. Pensé que era algún problemita técnico. Bueno, vamos a empezar esta clase, pese a que ya conocemos algunas de las decisiones del Consejo Universitario llevado a cabo ayer, donde, en otras palabras, aunque no lo dice así, se deja sin efecto todo el avance académico que han tenido los profesores. Y bueno, para los estudiantes también, ¿no es verdad? A ver, vamos a ver, está llegando alguna gente. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque se ha ordenado desde el Consejo Universitario que se haga la reprogramación del semestre 1-2020 a partir de julio, que duraría hasta el 14 o 15 de octubre. Y de ahí para adelante, hasta marzo del próximo año, del 2021, sería el segundo semestre. De todas maneras, en la Facultad de Ciencias Económicas ya se hizo anteriormente un consejo facultativo donde se autorizó el inicio de clases virtuales buscando los medios que se tenían a disposición, y los profesores se han estado capacitando. Calculo yo que un 80-85% de los profesores han estado pasando clases, aunque sí sabemos que no han asistido el 100% de los estudiantes, ¿sí? Pero igual si se empieza, como dice la resolución, en julio, las condiciones para la conectividad de los estudiantes yo creo que va a ser la misma, ¿no es verdad? Se habla de internet gratuito, pero no hay nada que nos permita ver que eso es. Por a ver, están llegando los estudiantes. Nada que nos permita ver que eso es de esa manera. De todas maneras, nosotros vamos a seguir avanzando por esta vía. Vamos a ver qué le han pasado a los consejos facultativos que hagan la reprogramación de acuerdo al avance seguramente que se tiene. Consecuentemente, nosotros por lo menos vamos a continuar en esta vía. Tenemos un buen avance ya con ustedes. Tenemos un control que lo hemos hecho voluntario, que la mayoría de ustedes ha estado presente, que es voluntario. Sin embargo, el Consejo dice que hay que anular todo lo que, las evaluaciones que se hayan hecho. Creo que no está bien todo lo que se ha hecho. Fue la postura, entiendo yo, eso es lo que nos ha informado en las redes sociales el representante docente que va al Consejo Universitario. Ha hecho un documento informando que ha sido bochornosa aquella sesión, que todos los estudiantes estaban presentes, habían pocos profesores, menos de 20 profesores, el saldo eran estudiantes, y no, eso no quiere decir que no había quórum, que sea ilegal, no es verdad, pero no ha sido, creo que, un consejo equilibrado, porque no se puede desconocer el sacrificio que han hecho los estudiantes de ustedes y los profesores también. Hay muchos profesores que están bastante avanzados. Yo tengo entendido que hay algunos profesores en ciencias económicas que ya están por el 70-80% del avance, y dejar sin efecto aquello no vale la pena. Entonces yo creo que el Consejo Facultativo, con esa potestad que se le ha dado que analicen los cronogramas, yo creo que el Consejo Facultativo de nuestra facultad, valga la redundancia, tendrá que hacer un análisis bastante cauto de esta situación y poder normalizar la situación. Si bien se ha dicho que, no se ha dicho se anula así contundentemente y se debe iniciar de cero, lo que sí se ha dicho es que hay un inicio que sería en julio, pero
que es flexible, alguna cosa así, que puede ser la terminación antes o después. Veremos cómo se interpreta aquella figura de la Facultad Económica. Y bueno, vamos a estar pues atentos a aquello, ya atentos a aquello. Yo creo que no vamos a tener inconveniente, por lo menos acá en la facultad y con ustedes yo tengo 60, 65, 70%. En algunos grupos tengo 80, 85% de asistencia, entonces no va a haber mucho problema. Bueno. Licenciado. Sí, sí. Disculpe una pregunta. ¿Usted tiene otro grupo de finanzas 2 o es de otra materia de qué pasa? Yo tengo finanzas 1 y finanzas 2, también tengo otros grupos, sí. Es que yo quería cambiar mi horario. O sea, quería preguntarle si puedo pasar con usted, pero en otro horario. No sé qué horario tiene usted de su otro grupo de finanzas 2. Ya, yo tengo un grupo que estamos exactamente con el mismo avance de ustedes. En administración de empresas, los mismos días, lunes, miércoles y viernes, de 8 menos cuarto de la noche a 9 y cuarto creo que, ¿no? A las 8 de la noche. Sí. ¿Usted puede ir? Lo que pasa, licenciado, es que, mire, francamente a mí me fue mal en el control de lectura, yo lo di, pero yo tengo otra materia a las 5:30 y pase económica 2. Hoy día. Sí, sí, es que la vengo llevando así desde que comenzamos la clase y me salió un poco difícil hacer esto con otra materia, pero no quiero retirarle las materias, quiero seguir. Y como ahorita usted está hablando de que tiene otro grupo, quería preguntarle si que yo puedo pasar a su otro grupo para poder aprender mejor su materia de usted, porque he intentado hacerlo y me fue mal así como he estado yendo ahorita. Ya, a ver. Porque va a haber retiro, pero no quiero retirarla la materia, quiero seguir llevándola. Entiendo. De todas maneras, yo creo que el profesor que está pasando a las 5:30 de la tarde hoy día no está bien, tiene que respetarse el horario, porque ustedes no van a poder asistir simultáneamente a 2 clases, ¿no? Eso está muy mal para ese profesor que está haciendo aquello. Usted puede irse al otro grupo a las 8 de la noche, no hay problema, ¿ya? Y ahí normaliza, pues, ¿no? A las 8 de la noche. Tengo otros grupos también, en el otro grupo de financiera, que estamos un poquito más atrasados, los martes y jueves a las 6:30 de la tarde. De 6:30, ¿hasta qué hora pasa eso? 6:30 a 8:30, ¿no es verdad el horario? Martes y jueves. Ahí estoy un poquito atrasado, ahí no he tomado control todavía, pero estoy con una clase atrasado. Y tengo otro horario de financiera también, de esta materia, en ingeniería comercial, martes y jueves a las 8:30 de la noche, de 8:30 a 10. En cualquier horario puede ser. El que me interesa sería que lleve de lunes, miércoles y viernes a las 8 menos cuarto hasta las 9. Sí, sí. ¿Cómo le haría, pero para que usted me pueda añadir a su grupo? ¿Le mando un mensaje privado o me manda para un que mensaje, me pueda meter? Me manda un mensaje para hacerla agregar con la administradora del grupo, ¿ya? Ya, licenciada, entonces no tengo ningún problema si me pasa a su otro grupo. No hay ningún problema, para usted o para cualquier otra persona, ya, no hay problema. Ya. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, ya. Vamos a continuar entonces. A ver, voy a compartir el documento que estábamos avanzando.
Bueno, a ver. Hemos comenzado la clase anterior, esta segunda unidad, que trata sobre la presupuestación de capital, pero en condiciones de incertidumbre. Se ha dicho ya que cuando se analizan proyectos de inversión y se toma en cuenta el riesgo, ¿verdad? Es porque se analizan entradas y salidas de dinero de capital actuales que no tienen ningún riesgo y entradas, vale decir, flujos netos de caja futuros que sí tienen riesgo. Yo le decía en la clase anterior que todo lo que es futuro tiene riesgo. Consecuentemente, si uno hace la presupuestación de capital, debe tomar en cuenta esta variable que se llama riesgo o incertidumbre, para no tener problemas, para no aceptar proyectos que en condiciones de incertidumbre o con riesgo, proyectos que en el futuro sean deficitarios, ¿no es verdad? El gran problema en este caso, en la presupuestación de capital, es que no se puede predecir con certeza lo que va a ocurrir, peor en términos económicos. Entonces, sin embargo, hay algunas medidas que permiten de alguna manera un acercamiento a la realidad o a la certeza. Yo en la clase anterior les decía, que en el análisis de riesgo de los proyectos de inversión, vamos a dividir la unidad en dos partes, les decía, y ahí habíamos quedado. Uno, vamos a hablar de algunas medidas que nos permitan medir el riesgo de los proyectos. Medir el riesgo de los proyectos, en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a hablar de algunas técnicas para poder corregir el riesgo de los proyectos. Lógicamente, cuando nosotros vemos estos títulos, medir el riesgo o corregir el riesgo, efectivamente suena muy subjetivo, ¿no es verdad? Y hay técnicas, pues, ¿no es verdad?, que tienen un gran porcentaje de subjetividad cuando se refiere al futuro, ¿no es verdad? Pero bueno, algo se tiene que hacer para tratar de acercarse un poco a la realidad. Ya se ha dicho entonces en la clase anterior, en el marco teórico, que cuando analizamos entradas y salidas de dinero, lo que tiene riesgo son las entradas futuras, vale decir, los flujos netos de caja. Porque uno puede planificar, por decirle algo, 10.000 unidades de venta cada uno de los próximos 5 años, pero que llegado el momento y llegado el primer año, el segundo año, no se vendan 10.000 unidades, sino se vendan 8.000 o por ahí 12.000, 15.000. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, esas son los aspectos que se tienen que considerar, las entradas de efectivo. Pero aún así vamos a tratar de hacer un acercamiento a la realidad. Lo mismo pasa, ¿no es verdad?, con la corrección del riesgo. ¿Cómo puedo yo, en la práctica, incorporar medidas que me permitan corregir totalmente el riesgo y decir, bueno, esto sí va a ocurrir con 100% de seguridad? No existe, decíamos en la clase anterior, ese 100% de seguridad. Pero bueno, algo se tiene que hacer para mostrar al inversionista o que el analista pueda observar a conciencia aquellos resultados que se proyectan, ¿verdad? En este sentido, las técnicas que vamos a utilizar en la primera parte para medir el riesgo de los proyectos es
la variación que uno le puede hacer a las entradas de efectivo. Si yo sé que lo que tiene riesgo son los flujos netos de caja futuros, entonces yo puedo simular diferentes escenarios, ¿no es verdad? Diferentes escenarios para calcular o para evaluar el proyecto con las distintas técnicas de evaluación y tener los resultados en cada una de esos escenarios. Entonces, esta técnica se denomina el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad, que es una técnica que ensaya diferentes alternativas o diferentes escenarios o diferentes resultados posibles de los flujos netos de caja, y para cada uno de esos escenarios, se le calcula cualquiera de las técnicas que nosotros conocemos, que en este caso sería el BAN, la TIR, la razón beneficio-costo. Entonces, es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad más utilizado en finanzas es aquel que toma solamente 3 escenarios posibles, vale decir, 3 estimaciones posibles de los flujos netos de caja. Entonces, se conocen dentro de este análisis de sensibilidad escenarios o estimaciones, si ustedes quieren, normalmente se trabajan con 3 tipos de escenarios o 3 tipos de estimaciones de los flujos netos de caja. Ya esto estamos hablando de las entradas de efectivo, es decir, eso es lo que va a tener riesgo, consecuentemente no hay para qué trabajar con la inversión, vale decir, con la salida de capital. Y esos estimativos que se hacen en este análisis de sensibilidad son los siguientes. Un peor resultado va a decir el resultado más bajo que pueda tener en términos de flujo neto de caja del proyecto. Y a esto se le llama una estimación pesimista. O sea, el peor flujo neto de caja, la peor venta que pueda tener, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, el peor flujo neto de caja que pueda tener el proyecto. Y esa será la estimación pesimista. Luego tenemos otro resultado posible que sería la estimación probable o intermedia, que siempre va a ser mayor que la pesimista, ¿no es verdad? Si ustedes quieren un poco intermedia. Este enfoque del análisis de sensibilidad se parece a los enfoques del capital neto de trabajo que seguramente ustedes han visto en Financiera 1. Cuando se habla de la administración del capital neto de trabajo, se habla de 3 enfoques: el compensatorio, el conservador y el intermedio. Y se lo hace en función a la liquidez y a la rentabilidad que se espera, ¿verdad? Entonces, hay uno que dice, bueno, hay que financiar a la empresa con fondos de corto plazo. Hay otro que dice, no, hay que financiar a la empresa con fondos de largo plazo. Entonces, esos enfoques son contradictorios en cuanto a la liquidez y la rentabilidad. Y hay uno al medio, o denominado intermedio, ¿no es verdad?, que critica a los extremos, ¿verdad? Entonces, aquí el extremo por debajo sería el pesimista, este sería el intermedio, y el tercer enfoque sería el mejor resultado que se pueda tener, vale decir, aquel enfoque o aquel escenario o aquella estimación optimista, ¿no es verdad? Vale decir, el mejor resultado en términos de flujo neto de caja que pueda tener el proyecto. Entonces, bueno, hay algunos financistas que toman 4, 5, 10 escenarios posibles, ¿no es verdad? Pero la mayoría coinciden en que trabajar con 3 escenarios posibles es suficiente para, de alguna manera, medir
el riesgo de los proyectos. Lo que se debe tomar en cuenta en este caso es de que cuando mide uno el riesgo, técnicas de medición del riesgo, simultáneamente también se mide la rentabilidad. Yo le decía a la anterior clase de que en esta unidad ahora el criterio de decisión va a ser no solamente la rentabilidad, sino también el riesgo. O sea, vamos a aceptar o vamos a rechazar proyectos de inversión en función a la rentabilidad y en función al riesgo. Entonces, este sería el análisis, de la primera técnica para medir el riesgo de los proyectos. A ver, esto lo voy a poner más abajo. La segunda técnica que vamos a utilizar en este tema sería el uso de probabilidades. ¿Probabilidades de ocurrencia de qué? De los flujos netos de caja. Cuando uno utiliza probabilidades de ocurrencia, lógicamente algunos dirán, ah, claro, las probabilidades son probabilidades, son subjetivas. Sí, claro, pero a nosotros en este caso, si trabajamos con 3 escenarios posibles, el peor resultado que pueda tener la empresa, que es el pesimista, un intermedio que es el probable, y el mejor resultado que pueda tener la empresa, se puede aplicar a estas estimaciones o a estos posibles resultados, se le puede aplicar probabilidades de ocurrencia. ¿Para qué? Para tratar de determinar la rentabilidad, entre paréntesis, con un 100% de seguridad. En este caso, el uso de probabilidades nos va a permitir a nosotros determinar el valor esperado, del banco. Entonces, si trabajamos con estos 3 escenarios y yo le asigno, por decirle algo, 25% de probabilidad al primer escenario, 50 al segundo y 25 al tercer escenario, voy a tener el 100%. Entonces, si yo hago la ponderación de esos flujos netos de caja con esos porcentajes, estaría yo calculando un valor esperado con 100% de seguridad. O sea, en la práctica saldría así, ¿no es verdad? Aunque, lo vuelvo a repetir, es muy difícil hablar y decir, ah, este es un BAN, este valor esperado es un BAN seguro, a ese voy a llegar. Es un poco difícil, bueno, pero esta es la técnica que normalmente se utiliza para medir, en este caso la rentabilidad, porque todo lo que es BAN va a ser siempre rentabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a ir hablando por un lado, de rentabilidad y por otro lado, simultáneamente, también vamos a hablar de rentabilidad. La tercera técnica que vamos a utilizar dentro de las técnicas de medición del riesgo son las técnicas estadísticas, que ustedes ya las conocen, seguramente las han utilizado en alguna otra materia, en estadística sí han llevado, las técnicas estadísticas de riesgo que se conocen como la desviación, estándar y el coeficiente de variación. ¿Se ve aquí? Sí se ve. Perfecto.
Entonces, estas serían las técnicas que vamos a ver a partir de hoy día para medir el riesgo de los proyectos. Y luego, bueno, ya no sé si se va a ver acá todavía, sí se ve. Y luego ya vamos a ver la segunda parte que yo tenía anotado, que serían las técnicas de corrección, del riesgo. Tradicionalmente en las finanzas se ha utilizado como técnica de corrección del riesgo las probabilidades de ocurrencia. Como acá, ¿no es verdad? Cuando yo hablo del uso de probabilidades a estas estimaciones, ya estoy haciendo una corrección, ¿no es verdad? Si pondero estos posibles escenarios por una determinada probabilidad de ocurrencia y la suma de esas probabilidades me da 100%, de alguna manera estoy corrigiendo el riesgo y descartando todo lo que es riesgoso y quedándome con todo lo que es cierto, lo que tiene seguridad, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente, como medidas o como técnicas de corrección del riesgo, se han utilizado las probabilidades de ocurrencia. Pero una de las técnicas que en la práctica y en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia para corregir el riesgo de los proyectos es utilizar tasas de descuento ajustadas por riesgo. Y eso tiene una abreviatura, tasa de descuento ajustada por riesgo. Y esto es lo que funciona en el sistema bancario, en el sistema financiero local, nacional o internacional. Esto es lo que funciona para los distintos sectores económicos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los bancos tienen líneas de crédito para cada uno de los sectores y tienen tasas de interés o cobran tasas de interés diferentes para cada sector. A ver, me explico de otra manera. Si usted va a una entidad financiera y lleva 2 garantes, ¿verdad? Yo quiero un préstamo y aquí están mis 3 garantes. Entonces ahí le aplica una determinada tasa de interés, supóngase 15%. Pero si va usted a la misma entidad financiera y dice, mira, yo quiero un préstamo y aquí le estoy trayendo una garantía hipotecaria, este es un inmueble dentro del cuarto anillo que vale, no sé, pues $100,000 y yo quiero que ustedes me presten 10,000, lo hacemos. ¿Y cuánto le van a cobrar de interés? Ya no va a ser 15%, porque para la entidad financiera es más seguro una garantía hipotecaria que una garantía personal. Entonces ahí entonces le vamos a prestar al 10% o al 8%, porque es más seguro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué quiero explicar con estos 2 comportamientos de la entidad financiera? Que aquellos préstamos que tienen más riesgo le aplican una mayor tasa de interés y a la que tiene menos riesgo le aplican una menor tasa de interés. Entonces esa diferencia de las tasas se llama el premio al riesgo, ¿verdad? Entonces eso es lo que normalmente se utiliza. Y nosotros cuando hablamos de tasa de descuento ajustadas por riesgo, estamos hablando exactamente de esa tasa I que hemos utilizado para calcular el BAN. ¿Se acuerdan, no es verdad? BAN igual a la sumatoria de los flujos netos de caja sobre 1 más I elevado a la 1. Esa I es la que es variable, ¿no es verdad? Entonces, en la presupuestación de capital se puede trabajar con tasas de descuento en función del riesgo que tenga el proyecto. Entonces, las entidades financieras tienen efectivamente una tabla que se llama la tabla de riesgo, ¿no es verdad? Donde está tipificado, ¿no es verdad? La tasa de interés para cada uno de los sectores. Sector comercial tiene una determinada tasa. Sector industrial, sector agropecuario, sector de la vivienda, ¿no es verdad? Vivienda social, etcétera, etcétera, tienen diferentes tasas porque cada una de esas actividades o sectores tienen un diferente riesgo y en función de eso
se le aplica la tasa de interés. Exactamente eso mismo vamos a hacer en la presupuestación de capital, trabajando con estas tasas de descuento ajustadas por riesgo. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ir a compartir un documento y vamos a comenzar, voy a plantearles un ejercicio y vamos a comenzar hasta el final, ¿no es verdad? Hasta las técnicas estadísticas, hasta aquí vamos a trabajar con un solo ejercicio haciendo el análisis de sensibilidad, el uso de probabilidades y aplicando las técnicas estadísticas. Y vamos a medir rentabilidad y vamos a medir simultáneamente el riesgo. Entonces voy a ir a compartir el documento o el ejercicio que vamos a trabajar con ustedes en toda esta primera parte. Hay gente que está en la... ¡Wow! Han estado aquí 4 personas esperando afuera. Ya. Otro más. Ya. Bueno, a ver dónde está el ejercicio. Análisis de sensibilidad. Bueno, este es el resumen que yo le voy a pasar. A ustedes le debo técnica de riesgo, análisis de sensibilidad. Bueno, acá lo tengo. Les he pasado el resumen de la primera unidad, ¿sí? El resumen de la primera unidad. Sí, Licen. Les pasé hasta inflación y proyectos copias diferentes. No. O solamente lo que era Bank, TIR y todo eso. Creo que no lo he pasado, ¿no? Solo hasta la TIR. Ya. Ya, entonces lo tengo yo, ya completo. Tengo para pasarle toda la primera unidad, ¿ya? Entonces lo que faltaría sería, si es la TIR, lo que faltaría sería la parte de presupuesto de capital con vidas diferentes y el banco de inflación. Eso no les he pasado, ¿no? Entonces les paso eso de ahí. Ya se los paso más tarde si tengo tiempo, después de mi última clase. O si ustedes quieren, se los paso todo junto. O sea, toda la unidad junta, mejor, ¿no? Sí, toda la unidad junta. Ya, se lo voy a pasar entonces. ¿Alguien me hace recuerdo, por favor, para mañana, primera hora en el grupo? Que yo se los pase, porque como ya soy viejito, me olvido. Entonces me dicen, por favor, pásenos el resumen de la primera unidad. Y ahí lo tengo desarrollada con los ejercicios que hemos hecho ya. Entonces, para la gente que se ha faltado, yo creo que esa va a ser una gran ventaja, porque casi todos los ejercicios que hemos hecho en la clase están ahí resueltos en el resumen que le voy a pasar, ¿ya? Entonces, algunos de ustedes me hacen acuerdo en el grupo, por favor, para que les pase ese documento. El resumen de la primera unidad. A ver, este ejercicio, miren, a ver, vamos a explicarlo primero, antes de comenzar con... Lógicamente, este tema que estamos viendo ahora y este ejercicio que vamos a resolver, se aplica para evaluar proyectos mutuamente excluyentes, ¿ya? O sea, esta técnica, y en esta unidad vamos a ver estas técnicas para evaluar proyectos mutuamente excluyentes. Aquí dice lo siguiente: con un costo de capital del 6%, evalúe los proyectos mutuamente excluyentes A y B. Ambos requieren una inversión neta de 10.000
tienen una vida útil de 6 años. Se prevé que los proyectos tengan los flujos netos de caja, está mal acá, ¿no? Se prevé que los proyectos tengan, a ver, acá, ¿qué nos habrá pasado acá? Que los proyectos tengan los flujos netos de caja, aquí las que se presentan. Yeah. Error del tipeo. Netos. Ahora sí. Se prevé que los proyectos tengan los flujos netos de caja que se presentan. Uy. Se presentan ahí me comí algo. Decía que se presentan en la tabla 2.1. Ya, sí, lo que pasa, ya, que se presentan a continuación, ya. A ver, así, ya. Le vamos a poner acá una coma. Y que las probabilidades de ocurrencia sean del 20, 50 y 30 para las estimaciones, bueno, sigue llegando la gente. Pesimista, probable y optimista, respectivamente. Muy bien. Entonces, con este ejercicio, vamos a aplicar las técnicas de medición de riesgo y de rentabilidad. Y aquí están los ejercicios. Flujos netos de caja de cada escenario. Ahí tenemos el proyecto A y tenemos el proyecto B. Y aquí, fíjense ustedes, estamos A, B, hasta aquí está mal esto, no sé qué me ha pasado. A, tiene 2A esto. Calcular el BAN de cada estimativo para cada proyecto. Wow. A ver, ya está bien. Calcular, pero este no es A, dice esto, no, eso no es. Ese es B, pues. A ver. Oh. Ahí sí. Es que estos teclados americanos, a ver ahí. Ahora sí, no. Calcular el entero del BAN. Otra vez, ¿y por qué no me cambia acá? ¿Saben ustedes? ¿Por qué dice A y por qué no me cambia aquí la C? ¿Quién me puede ayudar a ver? Y se va a la mayúscula. A ver dónde está el chapulín colorado para que me ayude aquí. Es que no debe estar seleccionado con los incisos, porque no está marcado allá arribita. Ah, no está ese, ¿no? ¿Verdad? Ahora termina así, mira. Va. Es que tengo que pararme lo que va a hacer. No, el teclado. Pero directamente allá arriba nomás márquelo, pues selecciónelo todo como si lo fuera a poner en negrilla, o sea, lo selecciona todo y Sí, allá directamente lo pone. Ya, a ver, vamos a ver. Pero no me llega acá, ya no quiero acá. Y ahora lo marco allá arriba. Sí. No, donde arriba, más al lado,
Al ladito, no, al otro lado, a la derecha. Ahí. Uy, pero ¿por qué salió de la C adelante? Porque tenía los dos primeros A, B. Pero lo puedo hacer de nuevo, ¿no? O si no, al ladito como números igual. Ya, bueno, no importa, no vamos a hacer problema. Después lo corrijo para mandárselo ya. Solo que aquí está mal. Ya. Después lo corrijo para mandárselo. A ver, entonces, si estos son los proyectos, bueno, cada uno de los proyectos, dice, tiene una inversión de 10.000, ya, de 10.000 bolivianos. La vida económica de 6 años. ¿Y dónde está el costo del capital? Sí, al 6% del costo del capital. Vamos a aplicar el análisis de sensibilidad, el uso de probabilidades. Wow. Bueno. Ya después yo se lo voy a pasar el ejercicio completo, por favor, porque aquí parece que se me han borrado algunas cosas, por eso varió. Ya. Se lo voy a pasar después al final de la clase se lo voy a pasar el ejercicio, ¿ya? Para no hacernos problemas. Vamos a ir entonces a la pizarra para hacer el análisis de sensibilidad, por lo menos la primera parte de este ejercicio. A ver. El análisis de sensibilidad para el proyecto A. Lo que vamos a hacer es simplemente calcular el valor actual neto para cada una de estas estimaciones que se tienen, ¿vale? Decir, a ver, esto lo voy a dejar de compartir y lo miro yo solito acá. Ahí, y lo miro acá. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer en el análisis de sensibilidad es lo que dice aquí en el inciso C, que aquí está como 6, pero debe ser A. Vamos a calcular el BAN de cada una de estas estimaciones que se tienen. Ese es el análisis de sensibilidad. Consecuentemente, para el proyecto A, yo voy a tener un BAN pesimista de el flujo neto de caja, que sería 2.000, y aquí se entiende que cada una de las estimaciones son anualidades por 6 años, ¿no es verdad? Entonces, para calcular el BAN para el resultado pesimista, tendría que trabajar con la tabla 2, A2, ¿no es verdad? Al 6% en el año 6. Si me ayudan, por favor. En el año 6. Al 6% y año 6, ¿por qué le he puesto 6 años y 6%? Le puedo cambiar aquí la tasa, le puedo cambiar para que no sea 6 años y 6%. ¿Podemos hacer con el 5% o no? Mejor, ¿no? Lo vamos a dejar así, con un costo de capital del 5%, por favor, en 6 años. Entonces, nos vamos, para calcular el BAN pesimista, el peor resultado, nos vamos a la tabla 2, en el año 6, al 5%. ¿Cuánto es el factor de actualización? 5,076. ¿Ya? $5,076. Cuando se hace 2.000 por 5,076, estoy actualizando esa anualidad, ¿no es verdad? Esa anualidad de 6 años, todo al año 0. Y aquí le resto la inversión, que en la parte superior nos dice que la inversión es 10.000 bolivianos, ¿verdad? 10.000 bolivianos.
ese sería el valor actual neto para esta estimación que se denomina pesimista. Este es el peor resultado que puede tener el proyecto. ¿Cuánto era eso? $152. 152.00. Perfecto. La otra estimación sería la estimación probable, que sería igual. El flujo de esa estimación es 4.500. Se entiende que también son anualidades, ¿verdad? 4.500 multiplicado por el mismo factor, que sería 5,076 menos la inversión, que es 10.000. $12.842. 12.842. Y el otro resultado posible es el optimista, vale decir, el mejor resultado que pueda tener el proyecto, que tiene un flujo de 5.500 por 5,076 menos 10.000. $17.918. 918. Muy bien. A esto es lo que se denomina el análisis de sensibilidad. ¿Qué nos muestra? Nos está mostrando los resultados en diferentes escenarios, haciendo cambiar o haciendo variar los flujos netos de caja, ¿verdad? En este caso tenemos 3 resultados posibles o 3 escenarios posibles, y para cada escenario tenemos el valor actual neto, ¿verdad? Nos muestra entonces cómo varía el proyecto o cómo varía la rentabilidad del proyecto cuando se hace variar el flujo neto de caja. Y esto es lo que tiene riesgo, decíamos, ¿verdad? Los flujos netos de caja. Y lo que se mantiene sin ninguna variación son, lógicamente, las salidas de capital, vale decir, la inversión, porque eso ocurre en el año cero, ¿no? Si bien este análisis de sensibilidad así por sí solo no mide el riesgo de los proyectos, bueno, trataremos de ver el riesgo cuando comparemos con los resultados del proyecto B. Pero una técnica que nos permite medir el riesgo, porque estos son resultados de rentabilidad, sería calcular para este proyecto el intervalo del BAN. El intervalo del BAN de este análisis. Y esa ya es una técnica de riesgo. Si yo hago la diferencia, ¿no es verdad?, del mejor resultado posible menos el peor resultado, ahí estoy viendo el rango, ¿no es verdad?, en el cual se mueve el rango en el cual voy a estar trabajando con el proyecto. 17.918 menos 152. Eso será el intervalo de estos extremos, ¿no es verdad?, del proyecto, que de alguna manera me va a decir o me va a medir el riesgo de los proyectos. ¿Cuánto de eso? 17.000. 17.766. 766. Entonces, cuando uno calcula... 66. Está bien, Lisa, en 66. Ah, ya, perfecto. Cuando uno calcula el intervalo del BAN, debe darse cuenta de que a mayor intervalo, cuando estás comparando los proyectos mutuamente excluyentes, cuando el intervalo es mayor, quiere decir que ese proyecto tiene mayor riesgo. Y si el intervalo o aquel proyecto que tenga un intervalo menor, va a ser el proyecto que tenga menor riesgo. Entonces, este sería el análisis de sensibilidad para el proyecto A. De la misma manera, trabajamos con el proyecto B. A ver, aquí
no sé si se va a ver todavía acá, proyecto B. El van pesimista va a ser igual. El flujo es de 3.000 bolivianos por 5,076 menos 10.000. El van sería 5.228. 5.220. ¿Ya? 28. 28, muy bien. El otro van, el van probable, sería igual, el flujo es 4.000 por 5,076 menos 10.000. 10.304. 10.304. Y finalmente, a ver, aquí se ve todavía. El van optimista, el mejor resultado que puede tener el proyecto, tiene un flujo de 5.000 por 5,076 menos 10.000. 15.380. 15.380. Bien. A ver dónde estoy aquí. Para este proyecto, si calculamos el intervalo, va a ser igual a 15.380 menos 5.228. 10.152. 10.152. Si ustedes se fijan en este análisis de sensibilidad, cuando uno trabaja con diferentes escenarios, ¿no es verdad? No nos muestra todavía cuál proyecto es más riesgoso, aunque si uno calcula el intervalo del van, se da cuenta de que aquel proyecto que tenga mayor intervalo es el proyecto más riesgoso, decíamos, ¿sí? Y el proyecto A tiene un intervalo de 17.766, el B 10.152. Entonces, ¿cuál sería el proyecto más riesgoso? Bueno, el proyecto A, porque tiene mayor intervalo. Pero además de eso, si nosotros nos fijamos bien los resultados del análisis de sensibilidad, además de eso tiene un flujo, o un resultado posible, que es el flujo más bajo, un van de 152, cerquita de cero, ¿no es verdad? Si yo lo dejaba con el 6%, yo le cambié al 5%, ¿no es verdad? Si yo le dejaba con el 6% de costo de capital, seguramente aquí hubiera tenido negativo. Y un posible resultado negativo significa que el proyecto es más riesgoso, ¿no es verdad? Porque si ocurre ese resultado, voy a tener un van negativo. En este caso, si ocurriera este resultado, que es el peor resultado, yo voy a tener un van muy bajo, que está cerca de cero, y eso hace que sea más riesgoso. En cambio, acá el otro proyecto, el proyecto B, es un proyecto que en el peor de los casos, el van pesimista es 5.228, vale decir, es más alto, ¿verdad? Pero además de eso, si ustedes se fijan,
este análisis de sensibilidad no solamente nos está permitiendo ya ver resultados de riesgo, sino también de rentabilidad, ¿verdad? Estamos hablando del peor resultado posible, que aquí está cerca de cero. Y aquí el peor resultado posible es 5.000, está lejos de cero. Si vemos el mejor resultado que sería el optimista, en este proyecto, que sería más riesgoso, se tiene el mejor resultado de 17.900. En cambio, este solamente 15.000. Ah, claro, como la rentabilidad y el riesgo van siempre en el mismo sentido, entonces este proyecto, el proyecto A, es más riesgoso porque tiene mayor intervalo, pero también tiene la mayor rentabilidad posible. Y la mayor rentabilidad posible es que ocurriera el escenario optimista, ¿no es verdad? Yo tendría un BAN de 17.900. En cambio, este solamente 15.380. Entonces, de alguna manera, con este simple análisis de sensibilidad, ya estamos pudiendo ver estas técnicas que nos están mostrando el riesgo de los proyectos, pero también nos están mostrando rentabilidad. Entonces, aquí ya podríamos decidir, ¿no es verdad? Si queremos hacer solamente el análisis de sensibilidad, ya pudiéramos decidir la selección de alguno de estos proyectos. ¿En función de qué? En función del riesgo y de la rentabilidad. Yo le decía en la clase anterior que para mí existen dos tipos de inversionistas o dos tipos de analistas financieros, les decía. Los inversionistas o analistas financieros que son conservadores con relación al riesgo y los inversionistas que son agresivos con relación al riesgo. Entonces, un inversionista que es conservador, que no le gusta arriesgar, seguramente va a apostar por el proyecto B, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque el peor resultado posible ya tiene un margen mayor de rentabilidad, 5.200 de BAN. Y en el mejor de los resultados, 15.000. Menor al otro, sí. Menor a este resultado, al mejor resultado de BAN, sí. Pero por eso es conservador. Entonces, para los conservadores, seguramente van a decir, el proyecto B es el mejor. Pero los agresivos, aquellos que le apuestan por la rentabilidad al margen de los niveles de riesgo, van a decir, no, mejor es el proyecto B. Perdón, A. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener un mejor resultado acá. Aunque tenga mayor riesgo, ¿no es verdad? Esto está cerca de cero, sí, no importa. Pero yo apuesto por el proyecto A. Y ambas decisiones, o sea, cualquiera de las dos decisiones que se tomen, estarán bien. ¿No es verdad? Estarán bien dependiendo del analista o dependiendo del inversionista. Entonces, aquí no hay una regla que nos diga, usted tiene que elegir este proyecto, ¿no es verdad? Depende de la rentabilidad y el riesgo que se quiera asumir. Sencillito el tema, ¿no es verdad? Sencillito el tema. Lo complicado ha sido las preguntas del A, B, C y D que yo las había puesto mal. Se lo voy a enviar el ejercicio para que ustedes lo tengan. Aunque parece que yo lo tengo ya resuelto este ejercicio. Voy a ver, déjenme ver un segundito, a ver. ¿Dónde está? Sí, pero lo tengo con el 6%. Lo tengo resuelto con el 6% yo. Pero se los dejo así y lo hacemos con el 5% nosotros. No hay problema. Bueno, entonces le voy a pasar enseguida el ejercicio para que ustedes lo tengan, porque lo vamos a utilizar para la aplicación de las tres técnicas, ¿ya? Del análisis de sensibilidad que acabamos de poner ahí, el uso de probabilidades y las técnicas estadísticas.
¿Hay alguna pregunta o cerramos la clase acá? ¿Está bien? ¿Se entendió, no es verdad? Es facilito esto. Entendido, Alicia. Ya ustedes saben hacer la unidad 1, la 2. Bien. Licenciado. Ya usted, ¿sí? Estos son con flujos de caja anuales nomás, ¿no? Anuales, son anualidades, sí. Se entiende que cada una de las estimaciones, ¿no es verdad? En este caso, en el proyecto A, por ejemplo, tendría flujo neto de caja de 2.000 cada uno de los próximos 5 años, ¿ya? Para 5 años, 6 años, perdón, en cada estimación, ¿ya? Si se dan cuenta, solamente estamos cambiando el flujo de caja. La inversión se mantiene porque esa no varía, esa no tiene riesgo. Ya se entiende que son anualidades durante 5 años. Gracias. Muy bien, Jonathan. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase acá porque yo tengo que pasar mi link para el otro grupo. Los dejo acá, síganse cuidando. Abríguense bien ahora, no quiero que se resfríen. Ya, para que el próximo lunes continuemos con este tema. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Lice. Chao, Hasta chao. luego, Alicia. Me piden mañana, por favor, me van a pedir el resumen, ¿ya? El resumen, por favor, de la unidad 1. Ya, Alicia. Ya, bueno. Chao, chao. Chao.